Muy buenas tardes con todas y todos, apreciados amigos, participantes y seguidores del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Bienvenidos a esta séptima jornada del Diplomado en Derecho Procesal Laboral. En esta ocasión tendremos la oportunidad de contar con la participación del doctor Augusto Carrasco, quien es juez, se desempeñó como juez durante varios años en materia laboral. Hoy está desempeñando funciones como juez civil y desde luego también pues su experiencia, su profesionalismo lo acreditan como una persona con los conocimientos suficientes como para poder hablarnos sobre la apelación en materia laboral. Así que con su venia me permito presentarles. El doctor Augusto Carrasco es abogado, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha realizado diplomados en el Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, formador de la Escuela de la Función Judicial del Conversatorio COGEP, ponente de Educación Superior en la Universidad Técnica de Manabí. Además, ha realizado constantes seminarios y diplomados en entidades de alto reconocimiento. Se ha desempeñado como analista jurídico en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, también como inspector de trabajo en el Ministerio del Trabajo, como abogado en patrocinio constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y como juez multicompetente del Cantón Pangua en Cotopaxi y juez del trabajo del Cantón Manta en la provincia de Manabí. Como les había anunciado, el tópico que abordará el doctor Carrasco tiene relación con la apelación en materia laboral. Y asimismo, como es de costumbre, recordarles, apreciados estudiantes, que quienes tengan consultas, quienes deseen formular alguna pregunta a nuestro profesor, pueden levantar su mano o pueden escribirlo aquí a través del chat. Hemos platicado con el doctor Carrasco para que durante el desarrollo de su conferencia pueda dejarnos ciertos espacios para aclarar cualquier duda que pudiesen llegar a tener y lo puedan formular directamente con nuestro profesor. Y lo propio para las personas que nos siguen a través de redes sociales. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios y estaremos trasladándole al profesor durante el desarrollo de la ponencia y también al finalizar la misma. Así que nada, bienvenidos todos y todas, y le cedo la palabra al doctor Carrasco para que pudiera dirigirse a esta audiencia. Bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias, muy amable, mi estimado doctor Damián Armijos. Siempre agradecido por la acogida que ha tenido, obviamente, el Latin Juris, y agradecerle por haberme tomado en cuenta para compartir esta tarde un poquito de cuestiones procesales en materia laboral. Y obviamente me siento honrado que hayan tomado mi nombre para insertar esta tarde y para básicamente verificar si es que cumplo las expectativas con el auditorio, con todas las personas que se encuentran en la sala virtual, con todas las personas que se encuentran en redes sociales. Pues bien, para iniciar, básicamente quiero expresarles, hoy miércoles, vemos que nos hemos reunido muchas personas amantes del derecho laboral, así como en aquella ocasión el doctor Américo Pla Rodríguez, el grupo de los miércoles que hacía referencia el magistrado, el jurista doctor, ¿no? Que se reunían básicamente a hablar de derecho laboral. Y esta tarde también nosotros vamos a dedicarnos a conversar un poquito de derecho laboral, básicamente centrado en el aspecto procesal. Adicionalmente, quiero dejarles expuesto que no voy a realizar argumentos apodícticos que no tengan una especie de refutación a lo que voy a decir, ¿no? Básicamente, lo que yo pretendo es dar ciertas pautas, ciertos elementos con los cuales ustedes puedan tener en cuenta y discernirlo para ejercer la profesión y básicamente presentar las impugnaciones o los recursos, ¿cierto? Ya tratando ya del tema que me han encargado
conversar, vamos a verificar cuántos somos expertos en verificar los errores de los demás, porque básicamente lo que nos convoca en las impugnaciones es verificar los errores de los demás y principalmente esos errores que provienen de un órgano jurisdiccional. Por esa razón, no sé si es que puedo compartir pantalla. Voy a iniciar ya básicamente Sí, ya. está habilitado, doctor. Ya, gracias, muy amable. El tema que me han encargado hoy en esta tarde conversar un poquito con ustedes es sobre la apelación en materia laboral. Y básicamente este esquema de apelación en materia laboral, los juristas, los pensadores del derecho, tenemos claro que son estas escaleras, ¿no? Como hacía referencia Franz Kafka en El Proceso, ¿no? Es esta especie de escaleritas o de escalinatas que debemos seguir nosotros para continuar el proceso. Pero básicamente el medio de impugnación les voy a compartir de mejor manera. Exactamente. Lo que nos ha convocado esta tarde es hablar de la apelación en materia laboral. Pero para entender la apelación en materia laboral, creo necesario explicar de manera general qué es la apelación, ¿sí? Básicamente son medios de impugnación. Este es un medio de impugnación o un mecanismo de denuncia o de reproche en contra de un acto jurisdiccional. Y este acto jurisdiccional obviamente tiene una característica de ser imperfecto y cuyo objeto es la declaratoria de ineficacia por el factor justicia o la nulidad por esta cuestión de cuestiones de imperfecciones al momento de tramitar la causa, ¿cierto? Estos mecanismos de impugnación se presentan dentro del proceso, que se los conoce como recursos, y fuera del proceso, que se los conoce como acciones de impugnación. Dicho esto, vamos a verificar entonces de dónde nace esta concepción de impugnar, ¿no? Más allá de la historia que nos pueda dar los mecanismos de impugnación, el origen básicamente es connatural. Y esta connatural quiere decir que el ser humano siempre está, reprocha o repudia algo que no le es beneficioso, ¿cierto? Entonces, si no le beneficia, el origen básicamente es del ser humano que cuando me perjudica algo a mí, yo puedo impugnar, ¿cierto? Yo puedo apelar. Y obviamente en el aspecto jurídico, básicamente estos medios de impugnación se han desarrollado en todo el sistema de fuentes del Ecuador. Este sistema de fuentes básicamente lo tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, numeral 2, literal H de la Convención, en el artículo 76.7, literal M de nuestra Constitución, y básicamente nutre no solo las normas jurídicas, sino también las decisiones de la Corte Interamericana, de la Corte Constitucional. Estos elementos jurídicos que nos dan a nosotros la pauta para decir, mire, por este lado, nosotros podemos seguir el origen, ¿no es cierto? El origen jurídico. Y el derecho a recurrir, básicamente, en la sentencia Tribunal Constitucional versus Perú, en el párrafo 70, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho referencia que todo este elenco de garantías judiciales que tiene el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también se irradian a las otras materias. Esto quiere decir materia civil, materia laboral, materia contencioso administrativo. Entonces, además, este mecanismo de impugnación está irradiado en el derecho laboral. Pero este mecanismo de impugnación, obviamente, tiene también cuestiones constitucionales dentro de la Corte Constitucional. Se ha hablado que en la sentencia 4314 CEPCC y en la 22316 CEPCC, que este derecho de recurrir no es absoluto y obviamente esto quiere decir que no en todos los fallos o no en todos los actos jurisdiccionales son susceptibles de presentar un recurso o un mecanismo de impugnación, ¿cierto? Este derecho a recurrir, ¿cierto? Que es constitucional, pero no en todos los casos
son susceptibles de recurso de apelación. Bien, dicho esto, el origen y todas las circunstancias, tanto jurídicas, origen connatural y el origen jurídico, ya vamos a pasar a verificar las cuestiones de los principios, qué es lo que se predica de este recurso de apelación, ¿cierto? Se predica principios, se predica características, se predica la finalidad. Y obviamente me he centrado en advertir 10 principios de los cuales se predica el recurso de apelación. Primero, debemos entender que es un principio el debido proceso y que se encuentra en la garantía mínima de recurrir, que se encuentra, como dijimos anteriormente, en el artículo 76.7, letra M de la Constitución de la República del Ecuador. Y la Corte Constitucional ha manifestado en la sentencia 740-14-EP/20 que el derecho al debido proceso en la garantía de recurrir, todo este elenco de garantías que tiene el debido proceso, entre ellas la garantía de recurrir es una garantía impropia del debido proceso. Y esto quiere decir que debe tener dos cuestiones sustanciales para verificar la vulneración a este principio como garantía de recurrir, el debido proceso. Esto se refiere a que debe existir reglas de trámite, y que al momento de violentarse, al momento de errar su aplicabilidad en el derecho, esta garantía de recurrir tiene que tener o debe tener necesariamente la vulneración a este debido proceso en la legítima defensa de los sujetos procesales. Entonces, estos son los dos presupuestos o el desarrollo jurisprudencial que ha realizado la Corte Constitucional para explicar el debido proceso y en específico entre las varias garantías que tiene, garantías mínimas, el de recurrir, que es una garantía impropia. Otro principio que debemos tener en claro al momento de hablar de recurso de apelación es el principio de legalidad de formas y que se encuentra desarrollado en el Código Orgánico General de Procesos en el artículo 250, tanto en el primer inciso como en el segundo inciso, en el cual nos establece cuáles son las providencias que realiza el juzgador y que pueden ser susceptibles de recurso de apelación, ¿cierto? Luego, entendamos que estos principios también nos guían, nos dirigen el tema de la interpretación y por esa razón es que, por ejemplo, otro principio, el principio de oportunidad, se refiere a que el legislador debe dejar establecido en una norma jurídica qué tiempo tienen las partes procesales luego de que se notifique la actuación judicial, qué tiempo tienen las partes procesales para interponer este recurso de apelación, ¿cierto? El 250, el inciso tercero y el 257 nos habla de este principio de oportunidad y nos dice que tanto los autos interlocutorios como las sentencias tienen la posibilidad de presentarse dentro del término de 10 días posteriores a la notificación tanto de la sentencia como del auto definitivo o el auto interlocutorio. Otro principio que debemos tener en claro es el principio dispositivo, o como se conoce en doctrina también, de rogación de parte. Y esto se encuentra establecido en el artículo 5 del Código Orgánico General de Procesos. Y este principio lo que nos dice o lo que nos da a nosotros la pauta es que la autoridad judicial no actúa por sí sola, sino que más bien actúa a petición de parte y si existe esta petición de parte, se puede activar este mecanismo recursivo. Otro principio que también debemos tener en cuenta al momento de analizar el recurso de apelación es el famoso non reformatio impejus, es decir, que ninguna autoridad que se encuentra velada por analizar los recursos puede reformar en perjuicio de la parte cuando es el único recurrente, en perjuicio de este único recurrente. No puede reformar en este perjuicio. Otro principio también que debemos tener en cuenta es el de oficiosidad. Pero el de oficiosidad se encuentra también limitado para las actuaciones jurisdiccionales de alzada o las personas o los órganos jurisdiccionales que van a realizar esta suerte de revisión del acto jurisdiccional impugnado. Tiene que ver con la oficiosidad limitada, pues
el órgano judicial, jurisdiccional superior, lo único que tiene que verificar es si los actos son de interés público para actuar de manera oficiosa. Por ejemplo, en cuestiones de competencia material, necesariamente el juez de alzada tiene que verificar si es que esa sentencia ha sido o ese auto interlocutorio ha sido dictado por un órgano competente, ¿cierto? Otro principio que debemos tener en cuenta es la prevalencia de lo sustancial sobre la forma. Y esto nos invita a leer el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, en la cual en su parte final nos advierte que no se sacrifica la justicia por la sola omisión de formalidades. Pero hay que entender una cuestión en específica. Las formalidades tienen que ser subsanables. Si es que son solemnidades sustanciales y que no pueden ser subsanados, obviamente no podemos saltarnos a la sustancia si no verificamos estas formas sustanciales que nos ha dado el legislador en el artículo 107 y de manera transversal en el Código Orgánico General de Procesos, como por ejemplo el tomar el testimonio de un testigo sin el acompañamiento de un abogado, ¿no es cierto?, de un letrado. Entonces hay que tener muy en cuenta este tema de la sustancia sobre la forma, pero siempre y cuando esta forma no sea sustancial. Si son formas que sí se pueden de alguna manera sanear dentro del proceso, entonces ahí sí no podemos sacrificar sobre estas formas lo sustancial que es la administración de justicia de la controversia presentada a resolución. Otro principio básico es el principio de concentración y verificamos nosotros el principio de concentración desarrollado de alguna manera en esta resolución 12 de 2017 de la Corte Nacional de Justicia, en la cual hace referencia a que las audiencias tienen que unificar todos los actos procesales para alcanzar este principio, ¿cierto? El noveno principio es el de uniformidad. Y este principio también se encuentra en el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, porque recordemos que este artículo nos advierte o nos invita a pensar que el sistema procesal es un medio para alcanzar la justicia. Eso es lo que nos dice el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador. Y si nosotros realizamos un análisis histórico de todo lo que ha sucedido en el Código Orgánico General de Procesos, verificamos que en cierto momento este principio de uniformidad no estaba plasmado en el Código Orgánico General de Procesos para las actuaciones, para el recurso de apelación. Me refiero a que en una etapa o en un momento de la historia de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, estableció dos momentos procesales del legislador para interponer el recurso de apelación y luego para su fundamentación. La interposición era en audiencia, y necesariamente en audiencia, y la fundamentación era posteriormente a la notificación por escrito de la sentencia. Pero esto reñía de alguna manera con el principio de uniformidad, porque todos los recursos visto desde el panorama no penal en el Código Orgánico General de Procesos, todos los recursos se presentaban una vez notificado por escrito la decisión jurisdiccional. Ya vemos que, por ejemplo, en el recurso extraordinario de casación, tenía 10 días, en principio tenía 10 días, tanto para la interposición como para la fundamentación. Y veíamos que teníamos un problema mayúsculo, un problema no menor, porque las personas que intervienen en un proceso judicial, obviamente pueden tomar una actitud positiva o una actitud negativa frente al proceso, ¿no es cierto? Si una persona es emplazada con la citación para que conteste la demanda, el demandado puede adoptar ciertas posiciones. Una positiva, por ejemplo, contestando a la demanda, ¿sí? Contestando a la demanda, presentando excepciones previas y toda esa situación. Pero otra posición era negativa. Y yo tranquilamente no me presento a contestar la demanda porque revisado la demanda no tiene sustento jurídico, no tiene sustento fáctico y tampoco tiene sustento probatorio. Esa es una posición negativa para presentarse. Pero puede suceder que en la audiencia la parte procesal que en principio creía que podía ganar ese proceso judicial,
no se presentaba a la audiencia porque prima facie él creía que lo podía ganar. Pero en la práctica no sucedía eso. Los jueces, ya sabemos que el ser humano siempre está inmerso en cuestiones de errores, y puede cometer errores, y en este sentido, el juez podía dictar una sentencia en perjuicio de esta persona que en principio creía que podía ganar la contienda judicial. Y esto nos traía este problema de que si no se presentaba a la audiencia, no se podía interponer el recurso de apelación. En este sentido, entonces, veíamos que teníamos problemas y obviamente vino después una reforma a esta situación y dijo, se podrá interponer en audiencia, pero también la interposición y la fundamentación debe ser necesariamente posterior a los 10 días. Entonces, no teníamos uniformidad porque solo para el recurso de apelación teníamos esta limitación extra a todos los otros mecanismos de impugnación establecidos en el Código Orgánico General de Procesos. Y por último, el principio de impugnación de actos trascendentales que se encuentra en el artículo 250, que va de la mano del principio de legalidad de formas, que se refiere a la enumeración legislativa de todos los actos por los cuales uno se puede apelar. Dicho sobre este tema de los principios, vamos a verificar las características que debe tener un mecanismo de impugnación y en específico el mecanismo de impugnación que se llama recurso de apelación, que debe estar regulado para la parte que ha sido agraviada por el tema o por la característica de no ser absoluto el recurso de apelación, como vimos en principio, que este recurso debe ser ordinario y obviamente me he tomado el atrevimiento de ponerles a ustedes en conocimiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo referencia a ciertas características que debe tener un recurso a la luz del artículo 8.2 literal H de la Convención Americana de Derechos Humanos y manifestó en el caso Catrimán y otros versus Chile, en el párrafo 270, que el fundamento de un recurso ordinario es por cualquier causa, es decir, no tiene causas legales y su finalidad básicamente es evitar que la decisión adquiera esta calidad de cosa juzgada. A eso se refiere el recurso ordinario, es decir, la amplitud de la discusión para su fundamentación. No es lo mismo el recurso de casación, pues este tiene causas específicas por las cuales uno puede acceder a este recurso extraordinario de casación. Pero el recurso ordinario de apelación no tiene estas causas o estos fundamentos, ¿no es cierto? Otra característica que tiene el recurso de apelación, que es un recurso vertical, básicamente resuelve otro juez por este principio de gradualidad que tiene la Administración de Justicia a la luz de la misma Constitución del derecho a recurrir, ¿cierto? Que las decisiones que son trascendentales y por el tema de que el ser humano siempre está susceptible a cometer errores, otro juez de grado superior, sea unipersonal o sea pluripersonal, básicamente en las características puede conocer. En nuestra realidad, en nuestro sistema de fuentes, tenemos de grados superiores tribunales, es decir, un órgano pluripersonal. Otra característica con respecto a lo limitado o a lo no absoluto es el tema de la temporalidad, como vimos el principio de oportunidad anteriormente. Otra característica es la enumeración legislativa del acto recurrible, que básicamente tiene que ver con el principio de legalidad de formas. Y otra característica principalmente es de la autocorrección judicial. Como les dije, todo es cuestiones de errores de la Administración de Justicia que se pueden autocorregir judicialmente por un juez pluripersonal de grado superior. Y luego de ver tanto los principios y las características, por último vamos a discutir un poquito con respecto a la finalidad o el objeto que persigue el recurso de apelación, ¿cierto? Y este objeto o esta finalidad básicamente está encaminado a revocar, a reformar o anular un acto judicial. Y obviamente el órgano que va a realizar esta revisión no puede resolver algo distinto o más allá o menos de lo que se ha debatido por los sujetos procesales. Hasta aquí hemos visto los principios, las características y la finalidad que persigue el recurso de apelación. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta,
con gusto estaría para solventarlos. Sin preguntas hasta el momento, doctor. Ya, correcto. Entonces, vamos a continuar. Como dijimos, la finalidad o el objeto de la revocatoria, reforma o anulación es de un acto judicial, es decir, de estas providencias que emite el juez. Y por esa razón vemos que en el artículo 88 del Código Orgánico General de Procesos nos da las clases de providencias o de actos judiciales que emite el juzgador, porque vamos a realizar una especie de análisis o de verificar estos errores que comete la Administración de Justicia, ¿cierto? Estos errores pueden ser dentro de la sentencia, dentro de un auto interlocutorio y dentro de un auto de sustanciación. Pero básicamente nos vamos a quedar con estos dos primeros, pues el artículo 256 ha establecido estas clases de actos judiciales que son apelables, ¿no es cierto? Las sentencias y los autos interlocutorios de primera instancia. Y dentro de estas sentencias y autos interlocutorios de primera instancia, pueden cometerse varios vicios o varias irregularidades o simplemente, como les dije en principio, puede cometerse errores que pueden ser recurridos. Estos errores básicamente son de juicio o como se le conoce en la doctrina, los errores injudicando, que básicamente lo que persigue o lo que persigue es el efecto de revocatorio de reforma de la sentencia. Pues este error quiere decir el juicio del juez con respecto a lo que se está discutiendo, la cuestión sustancial de la pretensión realizada por el actor y de la excepción presentada por el demandado. Y otros errores también que pueden cometerse en el transcurso del procedimiento son estos errores de procedimiento, ¿cierto? ¿Y qué es lo que persigue este efecto? Es la nulidad del acto viciado y retroacción de la causa hasta el momento en el cual se cometió esta irregularidad procesal. Entonces tenemos dos errores o dos vicios que pueden cometer los juzgadores al momento de realizar su juicio, ¿no? El primero que se refiere al error de juicio por el factor justicia de lo que se está juzgando, la pretensión. Y otro al momento de realizar el procedimiento. Visto estas clases de errores que pueden cometer los juzgadores, creo necesario, antes de pasar a la enumeración o a los presupuestos que debe tener el recurso de apelación, creo necesario exponerles cuáles son estos efectos de los recursos de apelación y el recurso de apelación puede tener un efecto sin efecto suspensivo. Y esto básicamente nos quiere decir el Código Orgánico General de Procesos. Cuando la ley prevé que sea sin efecto suspensivo, tendrá este efecto. Con el efecto suspensivo, tenemos dos momentos en cuando la ley prevé este efecto o cuando guarda silencio del efecto suspensivo. Y con el efecto diferido quiere decir básicamente que el auto interlocutorio adoptado durante la sustanciación de la causa, si la ley prevé que es recurrible, podemos recurrir ese auto interlocutorio, pero quiere decir que se queda suspendido el elevar a corte provincial para que conozca ese defecto o ese error y continuamos con la sustanciación de la causa. Dicho esto, entonces vamos a pasar con los presupuestos que debe tener el recurso de apelación. Puede ser que estos presupuestos tengamos cierto debate, ciertas discrepancias con respecto a si falta uno o le sobra uno dentro de este catálogo, pero básicamente desde mi perspectiva como administrador de justicia he verificado que estos 6 son los presupuestos que se encuentran a lo largo del Código Orgánico General de Procesos. Primero es el agravio o el daño que sufre la parte procesal dentro del acto, el acto judicial jurisdiccional, sea la sentencia o sea el auto interlocutorio. Luego vamos a verificar que este agravio debe ir en contra de un legitimado o de una persona. Luego vamos a verificar las formas que nos ha establecido el legislador para que éste sea apelable. El tema del principio de temporalidad se ve en el siguiente presupuesto que se refiere al plazo
Y por último, el fundamento que ha establecido el legislador para las causas no penales, ¿no es cierto? El recurso de apelación debe tener un fundamento para que sea admitido en apelación. Luego de ver todos estos presupuestos, vamos a analizarlos uno por uno para verificar cuál es su sustento dentro de la ley, ¿no es cierto? Dentro del Código Orgánico General de Procesos. Primero, vamos a verificar el agravio. Y el agravio básicamente es el daño que recibe una persona producto de esta irregularidad en el juicio o en la forma al momento de realizar el órgano judicial, ¿no es cierto? Y el agravio básicamente es en perjuicio concreto que sufre un sujeto, como les decía, el otro presupuesto, y este concepto pertenece estrictamente al campo procesal. Este concepto de agravio es netamente procesal, ¿sí? Y es una proyección del daño o del interés insatisfecho o anulado de la parte procesal y que lo ha cometido el juez al momento de realizar el juicio. Dentro del agravio, obviamente tenemos que verificar este perjuicio que hemos recibido como persona, ¿cierto? Entonces, este es el primer presupuesto. El segundo, la legitimidad o la persona. Sabemos que dentro de un proceso judicial intervienen personas o titulares del derecho y que en suma tienen un interés para obrar dentro del proceso. Por ello, es necesario realizarnos una pregunta de quién es el legitimado para presentar este acto de impugnación que en esta tarde nos ha convocado el análisis del recurso de apelación. Y obviamente nos contestamos que es aquel que es o que fue parte en el proceso principal, en instancia, y que producto de este acto judicial ha sufrido este agravio que es el primer presupuesto. Y siempre obviamente será el titular del derecho en el proceso, ¿no es cierto? Siempre será una persona este legitimado, pero no es cualquier persona, es la persona que es o que fue parte en el proceso judicial. Obviamente nosotros tenemos en cuenta estos presupuestos y vamos a verificar otro presupuesto que es el acto, ¿no es cierto? El acto tiene que venir desde esta heterocomposición, desde este pensamiento de la heterocomposición de la Administración de Justicia, pues vemos que todas las contiendas o los conflictos o las discrepancias no las pueden resolver las personas particulares por sí solas. Entonces, nace esta teoría de la heterocomposición de la Administración de Justicia y quiere decir que una persona, un tercero neutral, le encargamos la resolución de estos conflictos que tenemos la sociedad, ¿cierto? Y esto obviamente proviene de estos actos expresados por esta forma de encargar por parte de la sociedad la solución de los conflictos. Estas personas a quienes encargamos esta labor de administrar justicia se llaman jueces. Y estos jueces, como les dije en el acto, estos jueces actúan o se expresan de distintas formas, sea por providencias de manera oral o sea por providencias de manera escrita. Las sentencias pueden ser orales y escritas, así nos dice el Código Orgánico General de Procesos. Pero lo que básicamente nosotros tenemos que verificar es estas sentencias escritas. Por ejemplo, tenemos como fundamento del recurso de apelación, es que si lo que se dice de manera oral no se encuentra en la sentencia escrita, se puede apelar. Entonces, miren este error cometido por el juez al momento de reducir a escrito la sentencia, ¿no? Y de la misma manera, los autos interlocutorios. Durante la sustanciación de la causa en audiencia, el juez va resolviendo, por ejemplo, cuestiones de excepciones previas, cuestiones de validez procesal, cuestiones de admisión de prueba y al final del día resuelve la cuestión sustancial mediante sentencia, ¿no es cierto? Entonces, todos estos autos interlocutorios y todas estas sentencias son susceptibles de recurso de apelación desde esta teoría del acto como preposición o como proposición, perdón, como presupuesto procesal para que proceda el recurso de apelación. Dentro de nuestro sistema de legalidad de formas, como vimos en principio, son susceptibles de apelación, nuevamente insisto, las sentencias y los autos interlocutorios dictados en primera instancia. Eso es lo que nos dice el Código Orgánico General de Procesos.
Y termina con una oración medio curiosa el legislador y nos advierte también las providencias que la ley conceda a aquel recurso. Hasta el día de hoy me he revisado el Código Orgánico General de Procesos y no he verificado otras providencias que la ley haya concedido a aquel recurso, sino las sentencias y los autos interlocutorios dictados en primera instancia y un auto interlocutorio que es en fase de ejecución que más adelante vamos a analizar. Vamos entonces a verificar cuáles son estos actos que cometen, que el juez comete errores dentro de estos actos, ¿no es cierto? Como les dije en primera instancia, la sentencia, según el artículo 256 del COGEP, todas las sentencias son apelables. En materia laboral no existe distinción, por ejemplo, si la sentencia es con efecto suspensivo, con efecto no suspensivo, con efecto diferido. No nos da esta categorización, por tanto, como les dije, cuando la ley guarda silencio, se entiende que es con efecto suspensivo. Y esto quiere decir que la competencia del juez de primera instancia, una vez dictada la sentencia y notificada a las partes procesales, se suspende la competencia para que un juez de alzada o un juez por medio de esta presentación de la fundamentación del recurso de apelación, para que conozca si es que existe un error al momento de realizar el juicio o al momento de la prosecución de la causa durante la sustanciación de la causa, ¿no es cierto? Entonces, en materia laboral siempre va a ser suspensivo el recurso de apelación. Otros autos interlocutorios de primera instancia, transversalmente en el Código Orgánico General de Procesos, según el 121 del Código Orgánico General de Procesos, también son las diligencias preparatorias. Otro auto interlocutorio que puede ser recurrible son las providencias preventivas. Otro auto interlocutorio es el auto de archivo. Aquí hay que tener un poquito de cuidado con respecto al artículo 146, inciso segundo del COGEP, con respecto al recurso de apelación del auto de archivo, pues es un auto que pone fin al proceso. El juez niega la posibilidad de procesar las pretensiones realizadas por la parte accionante en la demanda. Entonces, el auto de archivo quiere decir que pone fin al proceso. Otro auto interlocutorio que es apelable en primera instancia es el auto de inadmisión procesal, según el artículo 147 del COGEP. El otro auto de interlocutorio es el auto de validez procesal, ya en tratándose de la audiencia. Vemos que en el auto de validez procesal lo que hace el juez es declarar válido al proceso, pero si dentro de esta discusión de validez procesal, cuestiones de competencia, de reclamos de terceros, que es básicamente en el momento en el cual el juez analiza todas estas cuestiones sustanciales del proceso, sí, debe tener sumo cuidado, porque si el juez declara válido al proceso y se le escapó alguna cuestión, por ejemplo, de competencia material, un juez civil, por ejemplo, en mi caso, conociendo materia laboral, y viceversa, un juez laboral conociendo materia civil, es cuestión de nulidad porque es la competencia material. Entonces, un juez de una materia distinta no puede conocer, entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque en alguna ocasión en el ejercicio de la judicatura me sucedieron dos cuestiones muy extrañas, ¿no? Entonces, se presentó una demanda, cuestión de validez procesal me refiero, se presenta una demanda en la cual se presentaba en contra de una empresa que se encontraba en Montecristi, ¿no es cierto? Se presenta la demanda, se hace el argumento y decía: el juez de trabajo demanda, quiero que conozca esta pretensión. Pero como el artículo 29 del Código Orgánico General de Procesos no permite al juez realizar esta clase de inadmisión procesal por cuestiones de competencia, porque dice: una excepción previa se presentará en la contestación a la demanda. Entonces, quiere decir que el juez no puede analizar cuestiones de competencia en principio, un juez laboral me refiero. Entonces, se presenta esta demanda y
básicamente no se podría inadmitir la demanda por cuestiones de competencia. Vamos a la contestación a la demanda y al momento de contestar la demanda me presentan una excepción previa de falta de competencia en razón del territorio, ¿sí? Entonces, al momento de presentarnos, porque este señor vivía en Montecristi, al momento de presentarnos ya a la audiencia, la parte demandada viene y me dice, yo me abstengo de presentar, fundamentar y justificar la excepción previa de competencia, porque quiero que usted conozca la cuestión sustancial. Bien, el actor ha presentado en la ciudad de Manta, nosotros demandados hemos presentado la excepción previa de falta de competencia, pero no la vamos a fundamentar en la audiencia. Extraño, entonces, en principio me causó extrañeza que no fundamente y no justifique la excepción previa de falta de competencia. Pero tomando en cuenta que el Código Orgánico de la Función Judicial también es norma aplicable a los procesos judiciales, tomé como referencia la prorrogación de la competencia. Era materia laboral, solo era cuestión de territorio, terminé resolviendo, básicamente ya al final conciliaron las partes procesales, pero pasamos el presupuesto de la audiencia de la validez procesal y básicamente me prorrogaron la competencia cuando territorialmente no tenía la competencia. Y esto es básicamente porque el juez no puede realizar una inadmisión procesal por cuestiones de competencia porque existe norma expresa en el artículo 29 del Código Orgánico General de Procesos. Otro auto interlocutorio que vamos a analizar es el auto de admisión de prueba, que se encuentra regulado en el artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos. Luego vamos a verificar qué clase de efecto tiene este auto de inadmisión de prueba. Otro auto interlocutorio es de abandono por error de cómputo al momento de contabilizar los 6 meses que establece el legislador, ¿cierto? Pero aquí quiero hacer un paréntesis porque en algunas ocasiones escuché en alguna ponencia con respecto al auto interlocutorio de abandono y hacían referencia con respecto a la inasistencia de las audiencias. Cuando estaba yo en materia laboral en la ciudad de Manta, estaba realizando un análisis desde el punto de vista constitucional con respecto a este efecto jurídico del abandono y por esa razón me atreví como juzgador a presentarle a la Corte Constitucional por mecanismo de consulta de norma, argumentos con los cuales yo verificaba una incompatibilidad entre la Constitución y el artículo 249 del Código Orgánico General de Procesos. Esta incompatibilidad obviamente me llevaba a adoptar una conclusión que existe una inconstitucionalidad plasmada por el legislador en el artículo 249 del COGEP. Realicé los argumentos respectivos, manifesté que se violentaba la tutela judicial efectiva en el derecho al acceso, la intangibilidad de los derechos del trabajador y toda esa situación. Entonces, la Corte Constitucional manifestó en la sentencia 1317 CN/19, manifestó que los efectos jurídicos del abandono en materia laboral son inconstitucionales. Y por esa razón manifestó que las disposiciones normativas antes de la reforma me parece del 2019 que realizó el legislador a esta disposición normativa, manifestó que desde el 2016 que entró en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, todo este periodo era inconstitucional. Entonces verificamos este tema también como principio del derecho laboral de la retroactividad o de la norma más beneficiosa al momento de realizar la interpretación constitucional y manifestó que si bien es cierto en este periodo de tiempo estaba vigente una norma que manifestaba la extinción del derecho de acción, porque manifestaba claramente que se extingue el derecho, no se puede presentar una nueva demanda por los mismos hechos, claramente era vulneratoria de los derechos constitucionales y la Corte dijo que ese periodo se declara inconstitucional. Dicho esto, entonces vamos a pasar al otro auto interlocutorio que se refiere a la condena en costas.
y el de las excepciones previas que tenemos que leer básicamente a la luz del artículo 296 del COGEP y la resolución 12-2017 de Corte Nacional de Justicia. Como vemos, tanto la sentencia y estos autos interlocutorios que he manifestado de manera taxativa, de manera enumerada, hay otro auto interlocutorio que se puede apelar en fase de ejecución y es el auto de calificación de posturas y el de adjudicación. Y esto tiene una connotación básicamente en fase de ejecución porque estos pueden perjudicar a las partes procesales o a terceras personas porque se va a calificar las posturas o se va a adjudicar a una determinada persona el bien rematado. Entonces tiene una connotación, como les decía, a la luz del principio de actos trascendentales. Estos son dos actos trascendentales que pueden causar un gravamen o un agravio a los sujetos procesales o a terceras personas que se encuentran en la fase de ejecución. Dicho esto, entonces vamos a pasar a analizar una por una. No sé si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a todo lo que se ha dicho hasta este momento, con respecto a estos presupuestos, tanto del agravio, del legitimado y del acto, que hemos enumerado estos tres primeros momentos y que me voy a quedar en el acto porque ese es básicamente el que se refuta o el que se reprocha en un recurso de apelación. Si tienen alguna inquietud, los cursantes. Sí. Estimado Luis Cascante, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Entre los actos mencionados estaban las providencias preventivas, pero nuestro Código del Trabajo hace referencia a las medidas precautelatorias. Mi consulta es, esos autos son motivos, pueden ser motivos de apelación. Me refiero a los autos que establecen medidas precautelatorias en materia laboral. A ver, en realidad hay que tener en cuenta que las providencias preventivas son antes del proceso, ¿no es cierto? Estas providencias preventivas tienen un efecto no suspensivo, quiere decir que vamos a conocer la causa del recurso de apelación o la fase de ejecución, perdón, y este efecto no suspende la ejecución. En el Código de Trabajo tenemos estas providencias precautelatorias y obviamente, como les dije en principio, la sentencia siempre en materia laboral será con efecto suspensivo. Pero estas providencias preventivas o las providencias precautelatorias que hace referencia el Código de Trabajo se refiere para el cobro de las acreencias en materia laboral cuando la sentencia ha sido estimatoria para el trabajador. Entonces, el trabajador, una vez que tenga la sentencia, esto lo estoy manifestando de manera general, que las providencias preventivas tienen este efecto no suspensivo. Pero en la práctica, en materia laboral, uno puede solicitar la providencia preventiva una vez que ya tenga la sentencia de primera instancia. Y lo que se hace es, dentro de la misma instancia, solicitarle al juzgador como providencia preventiva o como providencia precautelatoria, por ejemplo, la retención, el secuestro, la prohibición de enajenar, incluso llega hasta el arraigo. Entonces, esto nada más son de cautela para garantizar lo que ya me ha reconocido un juez de instancia. Digamos que en el evento de que conozca Corte Provincial y se revoque esta decisión, entonces estas providencias preventivas no tenían razón de ser y se les levantaría al vencido, por ejemplo, al empleador, se les levantaría y quedaría sin efecto. Pero en el evento de que Corte Provincial, digamos que ratifica la decisión de instancia con respecto a despido intempestivo, desahucio, 13ª, 14ª, vacaciones y todos estos derechos, estas providencias preventivas sirven nada más como cautela para garantizar estos derechos garantizados y procederíamos ya de manera directa, sin dilaciones, para ejecutar la sentencia con estos recaudos que toma el juzgador con estas providencias preventivas. Entonces, en materia laboral, este efecto no suspensivo, porque las providencias preventivas se presentan al inicio, ¿no? Cuando se tiene, por ejemplo, en materia civil, un título ejecutivo, se puede solicitar providencia preventiva de retención o secuestro o prohibición de enajenar, ¿no es cierto? Y esta es apelable, dice, pero en efecto no suspensivo.
Pero en materia laboral no tenemos esta distinción, pues las providencias preventivas o providencias precautelatorias solo se pueden presentar y solicitar al juez de instancia una vez que tengamos una sentencia favorable para el trabajador. No sé si me expliqué. Si Sí, bueno, comprendimos. ¿Sí? el tema voy a hacer un caso práctico. Para las Ujú. providencias preventivas, el COGEP establece una proporcionalidad para tomarlas al juez. Las medidas precautelatorias en el Código del Trabajo no existe específicamente esta proporcionalidad. Y lógicamente lo hago por analogía y por alguna sentencia. Me ha tocado en la práctica que muchas veces, como medidas precautelatorias, la parte actora solicita no una, solicita 4, 5 medidas precautelatorias. Entonces, no se cumplen en estas la proporcionalidad. El juez igual las concede y, lógicamente, al conceder estas, selecciono un derecho y no puedo recurrir, no puedo apelar de las mismas. Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? Ya que no ha existido una proporcionalidad al tomar las medidas precautelatorias. Ya, le comprendo su pregunta, doctor. Lo que usted me está manifestando es que el juez de trabajo, obviamente, indistintamente, si es que le presentan 2, 3, 5, hasta 10 o las que sean los bienes a los cuales voy a dictar una retención, una prohibición de enajenar o un secuestro, el juez está en libertad y de manera desproporcional puede dictar hasta 5 prohibiciones de enajenar. Eso es lo que le estoy entendiendo, ¿cierto? Ya. En realidad, lo que se nos viene a la mente siempre es que el legislador es el principal al momento de realizar una norma jurídica, quien tiene este tema de realizar el test de proporcionalidad, ¿no? Esto del fin constitucionalmente válido, que la medida, por ejemplo, de la providencia preventiva sea idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. Pero puede utilizarse por el juzgador, porque es un mecanismo argumentativo en el cual el juez puede decir, mire, lo que se va a cobrar son, me invento, son $10,000 y esta casa cuesta $50,000, pero usted además me está solicitando la prohibición de enajenar de otro bien inmueble y de otro bien inmueble. Entonces no existe esta verdadera proporcionalidad entre lo que se va a cobrar y lo que se está previniendo con esta providencia preventiva, ¿no es cierto? Entonces, claramente se puede, desde el libre ejercicio, o desde las personas que están patrocinando a los sujetos procesales, realizar este test de proporcionalidad y explicarle al juez, mire, la medida no persigue un fin ni legal ni constitucionalmente válido, ¿sí? Pues extravasa lo que quiere alcanzar, ¿no es cierto? Lo que quiere alcanzar es básicamente cobrar. Pero si es que yo quiero cobrar con 5 carros, con una casa, con negocios o con las cuentas bancarias, no es proporcional a lo que se va a cobrar. Entonces, ahí podemos tranquilamente realizar un test de proporcionalidad. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí, ok, gracias. Sí. Entiendo que no es recurrible en todo caso. En realidad, la ley no prevé esta situación de que sea recurrible en materia laboral. Solo nos dice que es el efecto no suspensivo nada más en providencias preventivas conforme las reglas establecidas a la luz del 123 y siguientes del COGEP. Pero en materia laboral, el 594 me parece que es, si mal no recuerdo, nos dicen estas son las providencias preventivas que uno puede presentar para garantizar el cobro de las acreencias en materia laboral. Sí, no nos dice, como les decía, el sistema de legalidad de formas lo que nos invita es a leer si es que el legislador ha previsto esta facultad a las partes procesales para poder recurrir de un autointerlocutorio o de las sentencias o de manera general a las providencias dictadas por el juez. Ok, muchas gracias, doctor. Muy amable. Ya. Doctor Cristian Ceballos, me parece que está. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Qué gusto. No sé si tal vez me pueda ayudar con tengo una pregunta
que sí viene el tema, le explico, tal vez me pueda ayudar. Atendiendo a la supletoriedad del COGEP, de lo que se aplica dentro de los procesos administrativos en el Ministerio de Trabajo y que se debe regir a las normas, yo tengo una duda. En el caso de que, por ejemplo, se lleve a cabo algo similar como es en la audiencia de primera instancia, hablando de la audiencia de visto bueno, también el inspector de trabajo abre la etapa de las excepciones previas. Y una de la excepción que yo tendría es el tema de la caducidad, porque se determina que el proceso no puede retardarse más de 30 días. Entonces, mi pregunta es, en el caso de que, por ejemplo, yo ponga el planteamiento de la caducidad de los 30 días, el inspector de trabajo no resuelve en ese momento, porque se entiende que debe resolver en ese momento, y por ponerlo así en palabras comunes, no me ponga atención a lo que le estoy diciendo y continúe con la audiencia, cabría que en cuanto a no se pronunció a esa excepción previa, cabría una apelación ante el juzgado de primera instancia para ver un defecto de que se vulneraron ahí los derechos de mi representado. A ver, no es recurso de apelación. Básicamente usted lo que tiene Impugnación, que, decía. ya, directamente tomar, por ejemplo, dentro del visto bueno, tomar el visto bueno y llevar a la impugnación del visto bueno, ¿sí? Entonces ya directamente a laboral, a donde el juez de trabajo. ¿Ya? Entonces, esta excepción previa obviamente le va a decir al juez, usted le va a decir al juez, vea, señor juez, en la etapa en la cual estábamos conociendo el visto bueno, yo presenté una excepción previa como supletoriedad, obviamente, de los actos, de los procesos administrativos que se llevan ante el inspector de trabajo, y yo le presenté esta excepción previa, y obviamente quiero que revise usted este acto, este visto bueno, si es que está bien o está mal. Entonces, ya directamente a donde el juez laboral. Sí, Ante el juez, ¿verdad? exactamente, directamente. Aunque sin perjuicio de lo que dice el Código de Trabajo, me parece que es el 480, si mal no recuerdo, que dice que todos los actos dictados por el inspector de trabajo son recurribles ante el director regional de trabajo. Pero este no es el caso, porque el visto bueno, tranquilamente yo puedo sacar copias certificadas y llevarle a la impugnación del visto bueno, ¿sí? En este momento no recuerdo cuál es la disposición normativa de la impugnación del visto bueno. Me parece que es el 583 del Código de Trabajo. Y ahí le da la posibilidad a usted de llevar a impugnar ese visto bueno que es errado, ¿sí? Pero acá básicamente nos estamos refiriendo al recurso de apelación en un proceso judicial en materia no penal, que es en materia laboral. Claro, ya, muchas gracias, doctor. Con gusto. ¿Alguna pregunta adicional, doctor Damián? Sí, tenemos una pregunta de Ángel Ramos que dice, ¿se puede apelar una parte, aunque en audiencia no lo hizo de forma oral o solo dentro de los 10 días término la parte que no asistió a la audiencia? Bueno, ya iba a hablar un poquito más adelante con respecto a ese tema, pero de manera general hay que tener en cuenta que, como les dije, el principio de uniformidad antes nos invitaba a que la parte procesal necesariamente deba interponer el recurso de apelación en audiencia. Ahora ya existe la reforma que ya nos hizo un poquito más simple el recurso de apelación y nos dice que incluso se puede interponer una vez notificada la sentencia, posterior a los 10 días, la interposición y la fundamentación. Ya, luego vamos a ver con detenimiento a qué se refiere la fundamentación y toda la cuestión, pero tranquilamente yo puedo interponer y fundamentar una vez notificada por escrito la sentencia que dicta el juez de trabajo. Entonces, de ahí en adelante, corre los 10 días, según el artículo 258, para la interposición y en conjunto con la fundamentación, ¿ya? Anteriormente, como les dije, la interposición necesariamente era en audiencia. Ahora ya se reguló de mejor manera, pues era limitador de todos los derechos que constitucionalmente tengamos. ¿Alguna otra inquietud? No tenemos más preguntas, doctor. Ya, correcto. Entonces vamos a continuar. Estábamos
en la sentencia, ¿cierto? Siempre en materia laboral vamos a tener en cuenta que es con el efecto suspensivo. Con el efecto suspensivo. Incluso las de despido ineficaz, porque no existe norma jurídica en el artículo 195, 1, 2 y 3 del Código de Trabajo que establezca otro efecto, por ejemplo, el no suspensivo o el diferido. No nos dice. Entonces, cuando la norma jurídica guarda silencio, siempre se entenderá que es de efecto suspensivo. Ahora, vamos. Las diligencias preparatorias, básicamente tenemos dos presupuestos, ¿no? Cuando se dicta una diligencia preparatoria, que básicamente es producción de prueba, si acepta, existe un agravio, o si, entonces el que recibe el agravio, sea el actor o el demandado, puede solicitar la apelación o puede recurrir con efecto diferido, ¿ya? Con efecto diferido, únicamente con efecto diferido. Pues lo que interesa a esta diligencia preparatoria es la producción probatoria y no quiere decir que ya ha resuelto el juez la cuestión sustancial, ¿no? El efecto diferido quiere decir que se continúa con la sustanciación tanto de la diligencia preparatoria, pues esta le da la competencia al juez que realiza la diligencia preparatoria y en materia laboral iniciamos un proceso con la demanda y adjuntamos a la demanda esta diligencia preparatoria. Pero si es que el juez, dentro de esta aceptación, existe un agravio cometido para cualquiera de las partes procesales, pues el demandado también tiene que ser citado, si no, no existe el ejercicio del derecho a la contradicción. Al momento de producir estos elementos probatorios puede existir agravio. Se presenta entonces con efecto diferido. Si lo niega, digamos que la diligencia preparatoria, el juez toma la demanda o la petición y niega la diligencia preparatoria, el actor puede solicitar recurso de apelación, ¿cierto? Ya. Ya analizamos el tema de las providencias preventivas y vamos con el auto de archivo. La norma jurídica lo que me dice es que la ley guarda silencio y esto entonces se entiende suspensivo. Y tiene lógica porque el auto de archivo es un auto interlocutorio que pone fin al proceso, ¿sí? El auto de archivo quiere decir que al momento de realizar el examen de admisión de los requisitos formales que se encuentran en el 142, 143 y 144 del Código Orgánico General de Procesos, el juez realiza un checklist, ¿no? Una lista de control en la cual manifiesta, dice si el juzgador ante quien se propone y todos los otros requisitos. Si el juez determina que no existe un requisito en específico y de manera no fundamentada rechaza, es decir, dicta un auto de archivo, la parte accionante puede presentar un recurso de apelación, advirtiendo al juez de corte provincial que existe, como les dije, ¿no? Al momento de realizar el análisis del checklist de la demanda, el juez no realizó un análisis minucioso con respecto a los requisitos formales de esta demanda. Pero también se puede reclamar por falta de motivación, pues la falta de motivación es una garantía mínima del debido proceso y que, a decir de la Corte Constitucional, la falta de motivación no necesita la violación de una regla de trámite, pues en la sentencia o en el auto interlocutorio, en este caso en el auto de archivo, existen los presupuestos, por ejemplo, una fundamentación jurídica y una fundamentación fáctica suficiente por parte del juzgador y también se puede reclamar en todo caso por falta de motivación, además, según el artículo 83 del Código Orgánico General de Procesos, que puede ser motivo, la falta de motivación con respecto al recurso de apelación. Puede presentarse en conjunto, ¿no? El auto de inadmisión, como manifestamos en principio, el juez, en materia laboral, como les dije, este caso en específico que me sucedió en Manta, con respecto a la competencia, por disposición expresa del artículo 29 del Código Orgánico General de Procesos, el juez en materia de familia y en materia laboral, que es lo que estamos discutiendo esta noche, no puede realizar prima facie un auto de inadmisión, pues la competencia se presenta por excepción.
Entonces, ¿quién es la persona que puede deducir la falta de competencia de un juez laboral en razón, en razón del territorio? Es la parte demandada. Entonces, yo creo personalmente, les soy sincero, que en materia laboral nunca debe existir un auto de inadmisión a la demanda, porque el juez necesariamente debe conocer la cuestión de competencia al momento de presentarse el demandado por medio de excepciones previas a defender el derecho a la contradicción, a defender sus posiciones, ¿cierto? Entonces, como les digo, insisto, personalmente creo que ningún juez debe dictar un auto de inadmisión en razón de la competencia, digo, del territorio, porque existe norma expresa del artículo 29 del Código Orgánico General de Procesos. Otra cosa sería si es que la competencia es en razón de la materia, pues ahí sí estamos frente a un interés público. Y en razón de la materia, después vamos a analizar que las excepciones previas tienen ciertos efectos jurídicos y cómo tramitarse posterior a la concesión de una excepción previa en el caso de la falta de competencia en razón de la materia. El auto de validez procesal, y aquí obviamente el juez va a analizar cuestiones de procedimiento, como les dije en principio, estos errores pueden ser cometidos por el juez mientras se sustancie la causa, y estas cuestiones de procedimiento pueden afectar a la validez del proceso. Por ejemplo, hemos violado una regla de trámite y hemos socavado el derecho al debido proceso en la garantía de la legítima defensa de una de las partes procesales, ¿cierto? También analiza la validez procesal a la luz del artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos. Cuestiones de competencia también, además de ser una excepción previa, también es un presupuesto de validez procesal la cuestión de competencia. Y también se analiza reclamo de terceros, que básicamente en materia laboral no he escuchado o no he palpado personalmente que exista reclamos de terceros al momento de celebrarse la audiencia única, ¿no es cierto?, dentro de un proceso sumario. Entonces, básicamente se circunscribe a estos tres presupuestos: cuestiones de procedimiento, validez procesal y competencia, en el cual el juez, como les dije, puede cometer el error al momento de realizar este juicio de valor procesal, y puede cometer un error, y en ese momento se activa obviamente el recurso de apelación, pues es un auto interlocutorio dictado en primera instancia. El auto de inadmisión de prueba, también, obviamente, si es que un elemento probatorio se concede, por ejemplo, la inadmisión de un elemento probatorio, se concede en efecto diferido. Quiere decir que vamos a continuar con la sustanciación de la audiencia y posteriormente ustedes van a tener la posibilidad de fundamentar este auto de inadmisión probatoria. Aquí creo necesario que el legislador, creo que se le quedó la tinta en el tintero, pues no advirtió, por ejemplo, si es que un elemento probatorio es admitido cuando no tenía los requisitos formales de pertinencia, conducencia o utilidad, y tampoco ha sido presentado de manera oportuna, por ejemplo. Y el juez cometió un error al momento de realizar este examen de admisión probatoria y terminó aceptando o admitiendo, más bien dicho, un elemento probatorio que no tenía o no reunía estas características para ser admitido. Entonces, me parece que el legislador no ha configurado legislativamente esta parte. Entonces, lo único que nos dice es que la inadmisión de un elemento probatorio se concede con efecto diferido. Continuemos. Como les dije en principio, el tema del abandono, el auto interlocutorio de abandono, la Corte Constitucional nos dejó clarísimo que en materia laboral, y aquí les puse el párrafo donde la Corte Constitucional dice, se responde la consulta elevada determinada y que los efectos jurídicos del abandono previstos en el COGEB, que se refería al artículo 249, con anterioridad a la reforma, son inconstitucionales, dice la Corte Constitucional. Pero aquí les pongo en rojo este auto de abandono, pues he escuchado de algunos compañeros jurisdicentes en el cual empiezan a realizar una disquisición con respecto a los efectos jurídicos del abandono, pero en cuanto al transcurso del tiempo
y los efectos jurídicos del abandono por inasistencia a las partes, a la audiencia. Entonces, manifiestan estos criterios, por ejemplo, que el efecto jurídico dictado en la 1317 CN únicamente se refiere a materia laboral, pero de manera específica al transcurso del tiempo. Porque el artículo 249, si analizamos sedes materiae, se encuentra en el capítulo de los mecanismos extraordinarios de terminación del proceso. Entonces dice, el auto de abandono, lo único que dijo la sentencia 1317CN/19 es que es con respecto al transcurso del tiempo. Pues existe otro abandono con respecto a la inasistencia a las audiencias. Personalmente les digo que esta consulta de norma logró lo que en el 2019 reformó el legislador al incorporar en el artículo 245 del COGEB no se puede dictar abandono cuando se encuentran inmiscuidos derechos de trabajadores. Entonces, yo creo personalmente que tanto la consulta de norma como la reforma se refiere a estos dos momentos en el cual se dicta el abandono por transcurso del tiempo y por inasistencia a las audiencias. Es decir, engloba estas dos posibilidades que ha establecido el legislador para dictar el abandono. También es procedente la condena en costas y la condena en costas procede cuando no se asiste a las audiencias, cuando se declara desiste, salvo que exista acuerdo entre las partes, cuando se declare desierto el recurso o cuando haya sido declarado por mala fe, por ejercicio abusivo del derecho, con deslealtad procesal al momento de presentar su demanda, ¿cierto? Y otros casos en los que determine la ley. De las excepciones previas. Existen varias formas en las cuales el juzgador puede resolver las excepciones previas, ¿no es cierto? Y según la resolución 12/2017, en consonancia con el artículo 295 del Código Orgánico General de Procesos, el juzgador puede resolver de distintas formas según la naturaleza de cada excepción previa. Puede resolver de distintas formas y el efecto jurídico y también la providencia judicial son distintas. Por ejemplo, del numeral 2, que he resaltado con rojo con respecto a la incapacidad, falta de personería de la parte actora o de su representante, la falta de legitimación en la causa o incompleta conformación del litis consorcio, que se refiere básicamente a los presupuestos tanto de legitimación en la causa y en el proceso, esta resolución y la disposición normativa antes mencionada nos hace referencia a que se va a resolver con un auto interlocutorio y obviamente a la subsanación respectiva, ¿ya? Entonces, le va a dar 10 días a la parte accionante para que subsane este error de incapacidad de la parte accionante o falta de personería o falta de legitimación en la causa o incompleta conformación del litis consorcio. Este es el primer mecanismo de subsanación, ¿ya? Y el otro, error en la forma de proponer la demanda, le da la posibilidad de que el accionante subsane el error en el término de 6 días y al demandado le da el término de 10 días para que conteste esa subsanación en el caso del error en la forma de proponer la demanda. Y estos autos interlocutorios son apelables, obviamente, es un auto interlocutorio que se dicta en primera instancia, pero con efecto diferido. ¿Sí? Se puede presentar el recurso de apelación tranquilamente. Con respecto a la incompetencia del juzgador, esta misma disposición normativa del artículo 3 de esta resolución es la 12 del 2017 de la Corte Nacional de Justicia, hace referencia a que la incompetencia del juzgador se resuelve mediante auto interlocutorio y en materia laboral, como les hice referencia en principio, se resuelve conforme el artículo 13 del Código Orgánico General de Procesos. Y esto quiere decir que la incompetencia del juzgador puede, dependiendo de las circunstancias, puede ser
en razón del territorio, en razón de los grados y en razón de las personas, ¿cierto? Cuando tenemos esta clase de incompetencia, por ejemplo, en razón del territorio, el juez dicta un auto interlocutorio de inhibición, según el artículo 129, numeral 9, me parece que es del Código Orgánico de la Función Judicial, y el artículo 13 del Código Orgánico General de Procesos. Sin declarar la nulidad, le remite al juez competente territorialmente. Pero cuando la incompetencia es en razón del juzgador, necesariamente debe nulitarse todo lo actuado y remitir al juez competente. Aquí es el momento procesal, como les dije en los autos de inadmisión. Este es el momento procesal en el cual el juez ya conoce la cuestión de competencia material o competencia territorial, y ahí es cuando puede dictar necesariamente un auto interlocutorio, sea de nulidad en el caso de la competencia material y su posterior inhibición al juez competente, o sea únicamente la inhibición por medio del auto interlocutorio. Les voy a hacer un paréntesis aquí porque también en materia civil tuve un caso muy peculiar en el cual una persona adjunta ciertos elementos probatorios, presenta su demanda y presentó aquí en el juzgado civil, manifestó que era una resolución de contrato, ¿cierto? Según el 146 del Código Orgánico General de Procesos, el juez no puede revisar elementos probatorios al inicio de la demanda. Lo único que tiene que revisar es si se encuentran los requisitos formales de la demanda y realizar un auto de sustanciación calificando la demanda y dándole trámite a las pretensiones, ¿cierto? Como dentro de las pretensiones se encontraba esta pretensión específica de resolución de contrato, y como el juez, tanto como les dije en primera providencia, no puede realizar análisis probatorio, le califiqué la demanda, les comento esto porque me sucedió a mí, califiqué la demanda, di sustanciación a la causa y el demandado me manifiesta que él tiene la calidad de empleador, pues en el contrato que se adjunta para justificar la excepción previa, en una de las cláusulas se establecía que este contrato se someten a los jueces de lo laboral, ¿sí? Entonces ahí vemos claramente que un juez civil no puede conocer materia laboral. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo procesal de la Administración de Justicia es, primero, declarar la nulidad, pues el juez civil no es el competente porque tiene la posibilidad de presentar excepción previa, se declara la nulidad y se remite al juez competente en razón no solo del territorio, pues el trabajador vivía en otro cantón, sino que además en razón de la materia, ¿sí? El juez civil se inhibe de conocer y remite al juez laboral. Palabras más, palabras menos, en esta cláusula en específica decía que se somete a los jueces de lo laboral o al juez de trabajo esta contienda judicial, y adicionalmente dentro de otra cláusula se advertía que es un contrato de obra cierta. Entonces, claramente verificamos de toda la casuística y de este elemento probatorio del contrato que se refería a materia laboral. Entonces, ya ven que en ese momento el juez dicta nulidad, en el caso de materia civil a laboral, y posteriormente la inhibición. Entonces, claramente este auto interlocutorio, yo creería que, como se dice en el artículo 256 del COGEB, dice los autos interlocutorios de primera instancia son impugnables, pero creo personalmente que este sería una excepción a la regla de los autos interlocutorios que son impugnables, pues cuando un juez manifiesta negativamente no tener la competencia, ¿cuál es el mecanismo idóneo, adecuado y eficaz que ha establecido el legislador? Es la competencia, el conflicto negativo de competencia, me refiero al artículo 13 del COGEB.
Cuando un juez se declara incompetente, se va donde el juez, donde se ha remitido por inhibición, y el juez que se declare también incompetente debe necesariamente subir el proceso a Corte Provincial para que resuelva el conflicto negativo de competencia. Este es el único que a mi criterio, desde mi apreciación del Código Orgánico General de Procesos, no sería recurrible, pues existe el mecanismo de conflicto negativo de competencia, por el cual Corte Provincial puede conocer estos argumentos planteados al momento de inhibirse por parte del juez y de no aceptar la inhibición por parte del otro juez. Vamos a analizar la inadecuación del procedimiento, indebida acumulación de pretensiones y litispendencia, que también se resuelve por vía autointerlocutorio. Y estos obviamente no son subsanables, pues ahí termina el proceso. El proceso se encuentra defectuoso por estos tres presupuestos o estas excepciones previas, y el juez dicta sin lugar un autointerlocutorio, no aceptando las excepciones previas. Y estos son susceptibles de recurso de apelación también. Y estos que he puesto en verde son mediante sentencia. Según la resolución 12-2017 de la Corte Nacional de Justicia, la prescripción, la caducidad, la cosa juzgada, la transacción y la existencia de convenio, compromiso arbitral y convenio de mediación se dicta mediante sentencia, ¿sí? Entonces, como les dije en principio, al momento de conocer la excepción previa, se dicta esta sentencia, pues el 256 le habilita para el recurso de apelación y se puede presentar con efecto suspensivo. Ya hasta aquí hemos cerrado todos estos autos interlocutorios en primera instancia, los cuales son susceptibles de apelación y que dejando por fuera el auto de inhibición y de nulidad que les dije en principio por el tema del conflicto de competencia, que a mi criterio procede de esa manera y no por vía recurso de apelación. Todos los autos interlocutorios que hemos visto anteriormente se dictan en primera instancia. Y este auto interlocutorio de calificación de posturas y de adjudicación ya es en fase de ejecución. Y básicamente lo que nos dice el artículo 402 del COGEP, al guardar silencio el auto de calificación de posturas del tema del recurso de apelación, se concede con efecto suspensivo, como vimos en principio. Y se puede apelar por parte del ejecutante o por parte de los terceros coadyuvantes. No existe limitación con respecto ni siquiera a la fundamentación. El ejecutado únicamente puede solicitar el recurso de apelación cuando la postura realizada es inferior a la base del remate. Y obviamente esto, según las disposiciones normativas del 402, el juez de alzada o el juez de corte provincial resuelve en el mérito de los autos, en el mérito del proceso. Por esa razón es que no se convoca audiencia. Y el otro es el auto de adjudicación según el 413 del COGEP. Vamos a seguir con la formalidad. La formalidad básicamente lo que nos invita a leer es el tiempo, ciertas cuestiones de tasa judicial que en el Ecuador no existe, y la caución. En materia laboral no se presenta caución para presentar el recurso de apelación, lo que no sucede, por ejemplo, con el recurso de casación, que en el artículo 271 del COGEP, para frenar la fase de ejecución se presenta una caución, ¿cierto? Debemos indicar el acto y el agravio, y esto nos refiere a la fundamentación y la sustentación según el 4 del COGEP, que es los procesos por audiencias. Siempre su sustentación de la fundamentación se realizará ante el tribunal de alzada. El plazo, básicamente en el 258, lo que nos dice es que tanto la sentencia y los autos interlocutorios tendrá un término, ¿no? Dice un término de 10 días y quiere decir que son días hábiles. Y el fundamento. En varias ocasiones he escuchado que el fundamento es un presupuesto indiscutible para conocer el recurso de apelación. Pero hay unas dos sentencias que me parecen muy interesantes al momento de que yo ejercía la jurisdicción en materia laboral. En una de estas sentencias, Corte Provincial de Manabí, ¿sí? de aquí, de esta provincia,
en estas causas, la 13354-2017, 169, les invito a que lean, hizo un análisis muy interesante la Corte Provincial y que de la cual he aprendido muchísimo, y advirtió, por ejemplo, que es con respecto a este tema de la palabra fundamentar, es una interpretación del gravamen manifiesta, o del agravio, lo que manifestábamos en principio, ¿no es cierto? Por lo cual se pretende destruir estas premisas o a las conclusiones que ha llegado el juzgador al momento de realizar su juicio tanto sustancial como procesal, al momento de analizar la cuestión procesal. Y advierte, sin embargo, en el COGEP, y aquí lo curioso, ¿no? Que manifiesta que el COGEP no determina expresamente en las disposiciones normativas cómo debe fundamentarse la apelación. Y me pareció interesante, pues, este proceso en específico subió por recurso de hecho. Pues personalmente, como les digo, negué por cuestiones de fundamentación. Solo se presentó un escrito en el cual manifestaba apelo de su decisión, señor juez. Y al momento de presentarse el recurso de hecho, obviamente se le concede y Corte Provincial advierte esto que me pareció muy interesante. Y me parece muy interesante, pues al inicio nosotros tenemos en cuenta que el fundamento es las bases, ¿no? Los cimientos en los cuales va a estar apoyado mi argumentación o mi sustentación en la audiencia. Pero la Corte Provincial en otra, porque fueron dos casi seguiditas, si ven por el número, las 162 y 169, nada más eran por números nada más. En esta otra sentencia advirtió que el juez de instancia no puede descalificar los argumentos de la apelación con motivo de su admisibilidad. Y me pareció interesante porque de esa manera, con estos argumentos, yo tranquilamente puedo decir el fundamento. Yo no estoy habilitado para realizar el examen de admisibilidad con respecto al fundamento, pues quién es la persona o el órgano judicial que va a revisar si es que existe fundamentación, es Corte Provincial. Y yo aplaudo esta clase de decisiones, primero porque me hizo cambiar el chivo, el panorama que tenía con respecto a esta disquisición que yo realizaba a la palabra fundamento, ¿no es cierto? Me hizo cambiar el chip y ahora obviamente he visto que tiene sustento, que tiene fundamento básicamente estos argumentos planteados por la Corte Provincial de Justicia de Manabí, pues no es correcto desde mi perspectiva o no es normal que el mismo juez se realice un juicio de valor a lo que él ya resolvió. Entonces debe necesariamente existir otra persona o otro órgano judicial que realice esta valoración con respecto al fundamento. Entonces les dejo planteado este paréntesis para que ustedes también realicen esta reflexión y puedan analizar y puedan verificar estas dos sentencias que me parecen muy interesantes con respecto a la palabra fundamento, ¿cierto? El fundamento, en todo caso, desde mi perspectiva y lo que les estoy compartiendo, el fundamento no puede de ninguna manera el juez de instancia realizar el examen de admisibilidad con motivo de esta palabra, ¿no es cierto? Lo único que se tiene que limitar es verificar si es que se ha presentado una fundamentación y si es que se encuentra dentro del momento procesal oportuno. Ya yéndonos al procedimiento, obviamente, vemos que existen disposiciones normativas en el COGEP y nos advierte que, por ejemplo, con la fundamentación del recurso de apelación presentado, se notifica a la contraparte para que conteste en el término de 10 días, ¿no es cierto? Básicamente este es el trámite que se da. Se tiene una fundamentación y si es que es oportuna, se corre traslado, como se dice coloquialmente, o se pone en conocimiento esta fundamentación a la contraparte para que por medio del derecho de contradicción conteste en el término de 10 días de la misma manera. De esta disposición normativa vamos a analizar entonces que el acto procesal notificado de manera oral o por escrito y
la interposición y fundamentación por el derecho a la contradicción se encuentra en esta primera parte, ¿no es cierto? La admisión del recurso de apelación y de la adhesión suspende la competencia del juzgador para seguir pronunciándose con respecto a lo que se ha debatido. Esta es una primera parte. Y ya yéndonos ya al 260 del COGEP, nos advierte cómo se lleva a cabo esta audiencia y esta resolución. Y nos dice, recibido el expediente, el tribunal convoca la audiencia y que en el término de 15 días, conforme a las reglas generales de la audiencia que se encuentran previstas en el COGEP, que se refieren básicamente al artículo 79 del Código Orgánico General de Procesos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se llevará a cabo la audiencia en Corte Provincial una vez recibido el expediente. Por eso es que en esta segunda parte, insisto, se recibe el expediente por Corte Provincial. El segundo momento procesal es convocar a la audiencia y finalizado el debate, el órgano pluripersonal dicta sentencia ya una vez celebrada la audiencia. Esta audiencia se lleva a cabo con las normas, como les dije en principio, de la resolución 12-2017 en el artículo 3, el artículo 79 y el artículo 258, y que hay que leerlo de manera conjunta. Y en esta, obviamente, vamos a analizar validez procesal, saneamiento de los autos interlocutorios diferidos. Dentro de estos vamos a analizar los recursos diferidos, los autos interlocutorios diferidos. Vamos a analizar las excepciones previas. Obviamente es un auto interlocutorio diferido, entonces primero veremos un paquete, digámoslo así, un paquete en el cual Corte Provincial conoce primero los recursos diferidos, ¿no es cierto? La admisión de prueba, que también es un auto interlocutorio diferido, y posteriormente pasaría al conocimiento de los hechos y pruebas nuevas, y por último a la discusión de fondo. De esta manera entonces es como se sustancia el recurso de apelación. Pero el recurso de apelación, el estudio de manera general, no estaría completo si no analizamos el recurso de adhesión, que es básicamente, según la doctrina, es un adhesivo al recurso de apelación, y este recurso tiene un carácter incidental, y el objeto obviamente es alcanzar esta reforma en perjuicio del demandado. ¿Se acuerdan en principio, como decíamos, que existe un principio de no reformar en perjuicio de la parte procesal cuando es el único recurrente? Entonces, el recurso de adhesión, su objetivo es no alcanzar eso, que se reforme en perjuicio de la parte quien ha presentado el recurso de apelación. Y su función básicamente es permitir la reproducción integral de la competencia y en tanto el contrario apele. Es decir, que debe existir un recurso de apelación interpuesto para que exista un recurso de adhesión. Y obviamente depende del recurso de apelación en tanto sea oportunamente interpuesto. Si no está oportunamente interpuesto, obviamente no tendría razón de ser el recurso de adhesión. Hasta aquí entonces vemos que el recurso de apelación en materia laboral me he atrevido a ponerles en conocimiento lo que nos dice el Código Orgánico General de Procesos en materia laboral con respecto al Código de Trabajo. En materia laboral, con respecto al contencioso administrativo, por esto del sistema del per saltum, significa estos sistemas de impugnación, ¿no? En el cual el contencioso administrativo, cuando conoce, por ejemplo, materia laboral de servidores públicos, sean de la función judicial, sean del ejecutivo, sean del legislativo, el contencioso administrativo tiene la competencia para conocer estas discrepancias. Pero en contencioso administrativo no existe el mecanismo de impugnación de recurso de apelación, sino de manera directa pasa a Corte Nacional por extraordinaria de casación por esta característica del sistema per saltum. Y también existe en materia laboral en garantías jurisdiccionales que básicamente el legislador lo hace más simple por el tema de las características que tiene las garantías jurisdiccionales, ¿no? La simpleza de los procesos de garantías jurisdiccionales, y por esa razón, en una pastillita vamos a pasar a verificar cómo se ha configurado por medio del legislador este recurso de apelación en garantías jurisdiccionales.
Las características básicamente tenemos que leerlas a la luz del artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la sentencia 111 SCNCC y la sentencia 110 PJOCC, en la cual nos da a nosotros los presupuestos por los cuales se deduce un recurso de apelación en garantías jurisdiccionales cuando se encuentran reclamando derechos de trabajadores, ¿no? Cuando existe una vulneración a un derecho constitucional. Y esta se presenta tanto en audiencia como dentro de 3 días posteriores a la notificación de la sentencia por escrito o posteriores a los 3 días de notificado el auto de aclaración o ampliación. ¿Sí? Entonces, estos días, a la luz de la sentencia 111 SCNCC, estos días deben necesariamente entenderse como días hábiles. No requiere fundamentación, pues el juez de alzada conoce y resuelve en mérito de los autos. No se realiza una admisión del recurso de apelación, como les manifesté en principio. La 110 PJOCC proscribió al juez de instancia realizar un examen de admisibilidad del recurso de apelación. Se resuelve, como les dije, en mérito de los autos por el superior y de forma excepcional y de manera discrecional, conforme el 24 de esta disposición normativa de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el órgano de apelación puede practicar pruebas y convocar a la audiencia, pero de manera excepcional y discrecional, perdón. Y con respecto, por ejemplo, al tema de la práctica de pruebas y a la convocatoria a la audiencia, en la sentencia 1039-18 EP/21, advirtió la Corte Constitucional con respecto al tema de precautelar el derecho a la contradicción cuando una de las partes procesales en Corte Provincial presenta elementos probatorios que tienen que ser analizados por la Corte Constitucional. Y obviamente hay que precautelar el derecho a la contradicción, digámoslo así, ya convocando audiencia y poniendo en el tapete estos elementos probatorios que han sido introducidos en Corte Provincial o ante el órgano de apelación para que se discuta con respecto a la contradicción de estos elementos probatorios. Espero y aspiro a haber sido claro esta tarde, y si es que existe algunas preguntas, algunas inquietudes con respecto a lo que hemos discutido esta tarde, con gusto estaría para solventarlas. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias. Vamos con la pregunta de Carlos Camba. Estimado Carlos, lo escuchamos, por favor. Gracias, doctor Armero. Doctor Carrasco, un gusto, señor, y agradecimiento por su generosidad en su ponencia. Muy amable, gracias. Me voy a referir, doctor, a la invitación que usted nos hace, que veamos la sentencia de la Corte Provincial de Manabí. Usted nos hace una invitación para ver las 2 sentencias sobre el asunto de la fundamentación. Y usted decía que en experiencia propia, que eso lo obligó a repensar, a cambiar el chip con sus palabras, ¿no? Y a mí me llevaba al escenario con el Código de Procedimiento Civil, que más o menos así era, que no había que fundamentar, sino que uno decía apelo y entraba a la audiencia de estrado, dependiendo la oportunidad procesal. Interesante, doctor, la invitación que usted nos hace, valedera y pienso respetable. Pero la duda que se me plantea a mí es que cuando dice, recibida la fundamentación, se correrá a las partes, o sea, le corre el traslado a la parte. Y ahí viene el asunto fundamentación. Y modestamente, ¿qué pienso yo que es fundamentación? Son los ataques que uno hace a tal cargo, los cargos que hace a tal sentencia. De tal manera que la parte que le corre traslado, en este caso la otra parte, va a tener los medios con qué defenderse y decir, está atacando solo esto, que puede inducir el error, porque el que va a poner la apelación puede estar corto, puede estar limitado en su visión y le da chance para que el otro diga, no vio tal cosa,
mejor para mí, ¿no es cierto? Entonces, repito, el fundamento está limitado, tal como una camisa de fuerza, si cabe el término, para atacar la otra parte. Entonces, digo yo, ¿cómo se vuelve tan importante y necesario entonces la fundamentación? Para no poner solamente tal cosa e irnos después a la audiencia. Y además, que como usted bien lo decía, usted lo repensó, porque está en esa jurisdicción territorial de Manabí, y los otros que están en Loja, en Azuay, en Los Ríos, en Guayas, que lamentablemente pareciera que fueran diferentes países, y a veces no le llega esa información, y toman la palabra fundamentación de la forma como se está estilando. ¿Qué quiere decir con esto? Que uno podría correr el riesgo de que no le acepten. Hasta ahí, doctor, y esa es la duda que le corro. Traslado, si cabe el término, para que me ayude a disipar la misma. Claro. Gracias, doctor. Claro que sí, doctor Camba. Sí, en realidad, como les dije en principio, a mí me hizo repensar la disquisición que realizaba yo a la palabra fundamentar. Y yo, en principio, cuando recién tuvimos el Código Orgánico General de Procesos, vemos que es estos son los primeros procesos en realidad que tuve yo en conocimiento con el Código Orgánico General de Procesos. Y empecé yo a comprar doctrina de tratadistas que se dedicaban a escribir el COGEP, ¿no es cierto? Y empezaron a desarrollar esta palabra fundamentar, ¿sí? Entonces, uno de esos tratadistas analicé que decía, la palabra fundamentar es sentar las bases o los cimientos en los cuales yo voy a sostener mi fundamentación, el reproche que yo hago a esos puntos en los cuales el juez está realizando este juicio de valor con respecto a lo sustancial, ¿sí? Pero con respecto a la admisión en este mismo órgano judicial, yo me estoy refiriendo a la admisión, ¿sí? El juez necesariamente, más bien, únicamente lo que debe verificar es si existe el escrito con el cual se fundamenta y si es que está dentro del término oportuno, que son los 10 días posteriores a la notificación por escrito, ¿cierto? Porque un juez no es correcto, un juez de instancia no es correcto que él mismo realice un análisis con respecto a la fundamentación. ¿Ya? Entonces, la palabra fundamentar tiene que verificar Corte Provincial. Necesariamente, estoy 100% certeramente convencido que un juez de instancia no puede realizar este reproche al reproche de su sentencia. Sí, no sé si me explico. Esa disquisición que realiza la palabra fundamentar y decir, esto no está fundamentado y por eso te inadmito. Yo personalmente, por salud jurídica, creo necesariamente que debe ser un órgano distinto, porque yo ya estoy prejuzgado. Yo estoy convencido de que la sentencia está correcta. Un juez siempre va a decir, mi sentencia es la correcta. Cuando tenemos dimensiones o cosmovisión del derecho, y puede ser que mi juicio esté errado, sea por cuestiones de aplicación de normas, sea por valoración de prueba o por cualquier otra situación, para que otro órgano judicial verifique ese error cometido por el juez, pero ahí arriba sí va a analizar la fundamentación y la respectiva sustentación en Corte Provincial. Y esto es saludable, porque de esa manera nosotros logramos garantizar esas garantías mínimas del debido proceso en el derecho a recurrir de las personas y no poner estas limitaciones excesivas, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es prudente poner limitaciones excesivas. Ya tenemos limitaciones, por ejemplo, de temporalidad, tenemos limitaciones del agravio, tenemos limitaciones de la persona que ha sido agraviada, tenemos limitaciones del sistema de legalidad de formas, la enumeración de cuáles pueden ser recurribles, pero no es procedente que un juez de instancia analice esta fundamentación. Debe necesariamente ser otra y eso es saludable. No sé si me dice... Sí, doctor, gracias. Entonces, debería, o sea, queda claro y que no nos llame a la confusión
de cuándo es que tiene que darse la fundamentación, porque sabemos de que el juez, al dictar sentencia, automáticamente pierde competencia. Ya pasa a otro plano el asunto, ¿no? Salvo la aclaración y ampliación. No, a ver, no automáticamente se suspende la competencia, porque acordémonos que existen otros mecanismos por los cuales puedo perfeccionar esa decisión, que se llama ampliación o aclaración. Correcto, No salvo, por eso dije la salvedad de esos recursos, digamos, horizontales, ¿no? En todo caso, ahí queda claro de cuándo oportunamente uno tiene que darle la validez que usted le dio en su momento y vale la aclaración. Gracias, doctor, ¿no? Ya, correcto. Solo para finalizar esto, no estoy diciendo que no se debe fundamentar, que se quede claro. Lo que estoy diciendo es que el juez de instancia no puede realizar el reproche a esa fundamentación que realiza la parte procesal, ¿sí? Es obligación de las partes procesales fundamentar, y esa fundamentación va a ser evaluada por corte provincial. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Alguna otra inquietud? Sí, tenemos una pregunta en redes sociales de Manolo Gualoto. Nos dice, una consulta, por favor. Dice, mi defendido se enteró que le siguieron un proceso y cuando se dictó sentencia, se presentó un escrito solicitando la nulidad por falta de citación. El juez indica que una vez dictada la sentencia, pierde competencia y no puede pronunciarse en este sentido. ¿Cabe apelar este auto? Por supuesto que sí. El artículo 107, el artículo 256 nos dice, todos los autos interlocutorios en primera instancia son apelables, ¿ya? Y también las sentencias y autos interlocutorios. Si el juez pasó a la sentencia y obvió este presupuesto sustancial, esta solemnidad sustancial, que es la citación a la parte contraria, nos vamos a las garantías del debido proceso. Siempre trato de conectar con la Constitución y con las sentencias de la Corte Constitucional. Esta citación es una regla de trámite establecida en el artículo 53 y siguientes del COGEP, pero además vulnera o socava el debido proceso en la garantía de la legítima defensa de la parte demandada. Entonces, yo puedo, con motivo de recurso de apelación, presentar y decir, mire, aquí se ha violentado el artículo 56, pues no tuve la oportunidad, el artículo, si mal no recuerdo, es la citación, el 107, numeral 4, y el 108 del COGEP nos dice que tranquilamente se puede solicitar la apelación cuando es la parte procesal perjudicada y cuando manifieste de manera expresa su fundamentación con respecto a la citación. Sí, es totalmente procedente el recurso de apelación en la sentencia, haciéndole notar ya no el error injudicando, sino el error en el procedimiento. Y lo que les decía al inicio, el error injudicando lo que persigue es la revocatoria o la reforma, y el error improcedendo persigue la nulidad de ese acto viciado que sería la citación, ¿cierto? Si yo cité por la prensa, yo voy a violentar esa garantía del debido proceso de la defensa, de la parte demandada, y tranquilamente puedo yo solicitar la nulidad. Es decir, se retrotrae hasta antes de la irregularidad procesal. ¿Alguna otra inquietud, doctor? Sí, Javier Fey también nos dice en redes sociales, doctor, cuando la apelación procede a una nulidad, ¿se puede volver a proponer la demanda? A ver, cuando la apelación, no le comprendí. Declara, entiendo que se refiere a que cuando la apelación declara una nulidad, dice, ¿se puede volver a proponer una demanda? No, a ver, porque la nulidad lo que persigue es retrotraer hasta el momento antes de la violación de una regla de trámite. Digamos que es por cuestiones de competencia y pasó el filtro, el juez de instancia dictó sentencia. Se va a la corte provincial y determina que existe nulidad por falta de competencia. Regresa la nulidad hasta el momento, antes de calificar la demanda, pues no era competente el juez, digamos, el juez civil o el juez laboral no era competente y pasaría al juez civil. Entonces, lo único que hace es retrotraer, no le da la posibilidad de presentar una nueva demanda.
pues ya la competencia está radicada. Obviamente, si es que existe una declaratoria de nulidad, el juez tiene que excusarse, pues ya ha vertido un criterio y pasaría a otro órgano judicial, de la misma unidad judicial, dependiendo de la nulidad, para que conozca el proceso. O sea, de ahí continúa la sustanciación de la causa. ¿Alguna otra inquietud, doctor? Ninguna pregunta adicional, estimado doctor, más bien aprovechar el espacio para agradecerle en nombre de Latin Juris, en nombre de Juristas de Ecuador y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, felicitar esta excelente conferencia, doctor. Le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia, no sin antes pedirles a los participantes, por favor, que permanezcan porque tenemos que darles un comunicado adicional. Doctor. Gracias, muy amable, mi estimado doctor Damián Armijos, que creo que necesario los agradecimientos respectivos para usted, para el equipo que conforma Latin Juris, para el doctor Guñay, Juristas de Ecuador, la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Me siento muy honrado, pues yo fui estudiante también de ustedes en otros diplomados y me parece muy interesante lo que ustedes realizan, esa labor académica incesante y obviamente este humilde servidor con los pocos conocimientos que tiene ha venido a compartir esta tarde y esta noche con ustedes. Les agradezco a todos infinitamente por haberme prestado estas 2 horitas de atención y espero no haber sido cansón durante mi disertación. Que tengan buena noche. Gracias. Muy buenas noches, estimado doctor. Muchísimas gracias y no para nada. Hemos disfrutado muchísimo esta conferencia. Todo el tiempo se sigue aprendiendo. Y más todavía si es que vienen de las experiencias de nuestros administradores de justicia. Así que una vez más, estimado doctor, muchísimas gracias. Bien, y con todos ustedes, apreciados participantes, nada más indicarles que el día de mañana se va a suspender la sesión. La sesión de mañana se va a trasladar para el viernes y la sesión del viernes se va a trasladar para el próximo miércoles. Esto en razón de que varias personas nos han indicado esta situación de que pues han solicitado que hagamos esta prórroga en razón del fútbol que hay mañana. Juega la selección del Ecuador y 97% de los participantes son ecuatorianos, así que lo hemos otorgado y por supuesto esperamos entonces que sigamos el día viernes en el mismo horario, ¿no? Muchísimas gracias. Y por favor recuerden también visitar el blog, están disponibles las clases, las grabaciones, los registros de asistencia, las preguntas y los materiales de lectura. Con esta indicación nos vemos el día viernes 6 de la tarde. Muchísimas gracias y feliz descanso.